Ya veíamos esta cuestión de la parte de las rotaciones. Platicamos un poco de cómo teníamos que ir haciendo la relación de, de estas rotaciones. Déjenme compartirles para recordar. Mencionábamos esto de las rotaciones que podíamos hacer. Decíamos que existen rotaciones que se pueden hacer con respecto al sistema de coordenadas eh, de referencia o inercial, o podríamos hacer rotaciones con respecto al sistema móvil, ¿no? Podemos tener esas dos opciones. Y para no estar haciendo la cuestión de determinar por perspectiva o determinar las ecuaciones que nos permitían hacer la rotación, porque veíamos que cambiando o intercambiando la posición de los ejes, pues cambia la representación entre el movimiento del sistema móvil con respecto al fijo o del fijo con respecto al móvil. Entonces, de ahí, ahorita platicaremos unas cuestiones. En ese sentido, déjenme poner aquí unas anotaciones. Cuando hablamos de esa representación por medio de las matrices, eh, algunas veces la nomenclatura de representar eso, pues vamos a tener una literal que representa la matriz. Por lo general se puede poner matriz T, que vamos a estar trabajando, matriz de transformación. En algunos otros casos con autores le ponen matriz A de articulación o la matriz M de manipulador, ¿no? En realidad, pues va a depender más que nada de cómo lo estemos nosotros nombrando, cómo estemos acostumbrados a checarlo, ¿no? En mi caso, a mí me gusta, me agrada, cuando hablamos de operaciones individuales o operaciones entre dos sistemas, por ejemplo, me gusta llamarlo operaciones o matrices de articulación, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de una serie de rotaciones, desplazamientos y demás que nos va a representar todo un manipulador, son las de M, precisamente del modelo del manipulador. Y cuando hablamos de relación entre dos sistemas que están representando posición y orientación, pero que tal vez no lo estamos relacionando con el manipulador directamente, sino con objetos que están alrededor del espacio de trabajo, por lo regular le ponemos matriz de transformación, ¿no? Simplemente nos dan esas características. Ahora, de, este, de esta forma de representar, también la nomenclatura nos indica, tenemos que nosotros decirle respecto con quién vamos a sacar el sistema. Por ejemplo, del sistema móvil, aquí yo le podría decir que va a ser del sistema, por ejemplo, 2 con respecto al 1, así se lee. O sea, vamos de derecha a izquierda y vamos indicando cuáles son los sistemas que se están involucrando, ¿no? Por ejemplo, esta sería una de articulación del sistema 4 al 3, ¿no? O podríamos tener, cuando cambiamos la relación en los sistemas de coordenadas, como lo vemos aquí, por ejemplo, aquí estamos sacando rotación de 30 grados con respecto a X, de un determinado número de sistema, a lo mejor del sistema 1, 2, 3, 4, etcétera, con respecto al 0, con respecto al anterior. Por lo general, esta relación la vamos a sacar con respecto a sistemas contiguos, ¿no? No tan alejados. Ahorita vemos un ejemplo. Y también se puede hacer con respecto al móvil, es decir, aquí lo que está pasando a la hora de representar la nomenclatura es que yo voy a hacer lo siguiente, que voy a poner el sistema 3 con respecto al 4. Recuerden, aquí lo vamos a estar mencionando en este sentido, así. Es decir, vamos a tener el sistema 2 con respecto al 1, 4 con respecto al 3, y aquí estamos sacando el sistema 3 con respecto al 4. Es decir, estamos cambiando la forma o el orden de cómo lo estamos representando si tuviéramos aquí nuestro sistema de coordenadas en este punto, y este sistema fuera el 3, el 4. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en esta relación, pues estamos tratando de representar cómo se encuentran estos sistemas con respecto a ¿no? ¿Qué eje coincide con cuál? Si son del mismo sentido o son de diferente sentido, y más adelante veremos también que tenemos que identificar las posiciones. Esto representaría esta. Si estamos hablando de un cambio de perspectiva, que ahora lo vamos a estar monitoreando con respecto al móvil y no al fijo o el sistema de menor orden, estaríamos hablando de pero ahora estaríamos proyectando o tratando de identificar los ejes
que coinciden con este sistema. Aquí lo voy a rotular como el sistema 3 y este de acá sería el sistema 4. Aquí en este caso específico, pues no hay tanta diferencia, porque si se dan cuenta, pues quedarían X, X, Y Z, y tendríamos una matriz de identidad, y ese no hay problema en el sentido que lo veamos, va a ser igual, ¿no? Porque está en la diagonal donde coinciden los elementos. Pero es importante empezar a ver esta cuestión, ¿no? Entonces aquí platicábamos de las rotaciones en X, en Y, en W, en U, y de la misma forma como hacíamos esto, platicábamos que las ecuaciones que definimos, que identificamos con respecto a la rotación, las podremos emplear en ambos sentidos. Es decir, si yo lo sacaba de 4 con respecto a 3 y de 3 con respecto a 4, con la misma ecuación, sin necesidad de cambiar el orden o hacer algún cambio en cuanto a cómo lo voy a representar dentro de la matriz, simplemente respondiendo a una de las propiedades de las matrices de la no conmutabilidad. Y al hacer ¿cómo se llama? La premultiplicación o la posmultiplicación. La voy a poner acá para que se vea. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a realizar. Veíamos aquí que ocupábamos la misma matriz, por ejemplo, en el de X, como la matriz con respecto a U. Era igual, solo que al estarla posmultiplicando, pues tiene ese efecto de sacar este sistema con respecto a este, que sería, o hacer una rotación con respecto al sistema U y no con respecto al sistema X, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y ya, realizábamos las operaciones correspondientes y estas operaciones correspondientes pues, nos van a dar la relación que al final guarda en con estos movimientos y multiplicarlo por nuestro punto y obtener el punto final, ¿no? Que era lo que veíamos acá adelante. Hacíamos esas operaciones correspondientes, también les mencionaba, hay que recordar esta situación de las filas, las columnas, y cada uno de ellos nos empieza a dar un elemento dentro del resultado de la matriz. Otra de las cuestiones, como aquí lo indiqué, estas matrices, estos pares que vamos a tener relacionados, también los podemos ir concatenando, los podemos ir eslabonando para que de forma, no, de forma automática, si nosotros pudiéramos hacer un programa, se realizaran las operaciones y obtener una posición o una orientación, en el caso ahorita que estamos viendo puras orientaciones, con respecto a un sistema de referencia global o con respecto a algunos otros que vamos teniendo. A esto se le conoce como concatenación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo más de 2 sistemas, 3, 4, 5, los que fuesen necesarios, yo podría obtener una matriz de transformación o de relación de estos sistemas de coordenadas, voy a ponerle ahorita A, que vaya, por ejemplo, del 0 al 5, perdón, del 5 al 0. Es decir, voy a tener 5 o 6 sistemas de referencia, desde el sistema 5 hasta el sistema inercial 0, y lo puedo obtener realizando una multiplicación de cada una de las matrices de rotación que representan esos dos sistemas. Aquí tendría que tener 0 de... Ay, está muy cortitas, pero... Aquí tendríamos que tener la matriz de orientación de 1 con respecto a 0 multiplicada. Voy a poner un punto. Multiplicada por la siguiente matriz de articulación, que sería de 2 a 1, y luego la otra de 3 a 2, y sería la de 4 a 3, y finalmente la de 5 a 4. Ahora, aquí esto va a ser válido siempre y cuando el orden de los exponentes el índice y subíndice, por lo general este es superíndice y este es subíndice. Así lo van a encontrar en la literatura. Ahorita la cuestión del texto enriquecido no me deja manejarlo así, pero tendríamos aquí A, que iría, por ejemplo, desde el sistema 2 al sistema 1. De este lado tendríamos A, del sistema 1 al sistema 0, por ejemplo. Entonces tenemos que ver que coincidan estos dos elementos.
Si por alguna razón los tenemos al revés, es decir, acá tuviera una multiplicación en donde tuviéramos, por ejemplo, de 2 a 1 multiplicada por, seguiría 3 a 2, de 2 a 3. Ahí está. Si lo tuviéramos así, a la hora de relacionar esto, de concatenar, estamos haciendo cambio de perspectiva y no podríamos decir que con esta ecuación o esta operación vamos a sacar la posición y la orientación del último sistema con respecto al cero. A lo mejor nosotros lo podemos hacer por inspección, es decir, si yo me pongo a observarlo, me salto todo esto, veo cómo está el sistema 5 con respecto al cero y saco los sistemas y demás. Pero la intención con esto es que nosotros podamos hacer o programar, establecer ecuaciones para que en automático lo ejecute una aplicación, un programa dentro de un manipulador sin necesidad que estemos nosotros indicándole cuál es esa orientación resultante. Pero para poderlo hacer entonces se debe de cumplir con ello. Podemos sacar, sí, la matriz de 5 a 0 o de 0 a 5. Aquí, ¿sí? Pero tenemos que hacer lo correspondiente. Es decir, de este lado tendríamos que tener la matriz que va de 5, tenemos de 4 a 5, y de 3 a 4, y sucesivamente hasta llegar a 0. Tiene que ir cambiando, ¿no? Aquí sería 5 a 4, 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1 y de 1 a 0. Y aquí estoy diciendo que el sistema de referencia 0 lo quiero representar con respecto al último sistema. Estoy cambiando de dirección de este sistema menor al mayor. Y en este sentido igual, lo mismo, vuelven a coincidir estos indicadores, ¿no? Estos índices. Si no coinciden, tenemos ahí un problema y no vamos a poder resolver de forma correcta la matriz. Sí vamos a tener un resultado, pero tal vez no nos represente la orientación físicamente que está guardando esa relación de los elementos. Bueno, ya viendo eso, podemos implementarlo para algunos representaciones. Voy a borrar todo esto y vamos a ver este pequeño ejemplo. Aquí necesitamos obtener las matrices de orientación de estas articulaciones. Podríamos sacar desde el sistema 3 hasta el 0, que lo voy a escribir aquí. Esto es igual a decir que voy a hacer la multiplicación de cada una de estas matrices de orientación y obviamente vamos a tener que va a ser de 1 a 0. Ay, no lo escribí al revés. De 1 a 0 multiplicado por de 2 a 1 multiplicado por de 3 a 2, ¿no? Ahí está. Y vean, aquí debe de coincidir estos elementos para poder realizarlo. Entonces, de tal forma que lo que voy a ir obteniendo primero, pues son esas matrices individuales. En el caso de orientación, voy a ponerle aquí, que esto va a ser, bueno, ahorita lo rotulamos. Va a ser mi matriz de 3 con respecto a 2. Podemos empezar por cualquier lado, ¿no? A lo mejor puedo obtener primero la de 1 a 0, después la de 2 a 1 y después la de 3 a 2 o al revés, ¿no? A mí me gusta siempre como la definición lo hace, es desde el sistema móvil hasta el fijo, porque es lo que quiero llevar, una representación. Si esto ya después, ahorita lo vemos que pudiera ser un manipulador, es establecer ese sentido, ¿no? Bien, entonces la primera que sería de 3 con respecto a 2, del sistema 3 con respecto a 2. Aquí lo que les decía, vimos que esto era el móvil, VW, y esto sería el fijo, X, Y, Z. Pero cuando ya estamos hablando de sistemas o demás sistemas encadenados, no se acostumbra a utilizar el VW y el otro X, Y, Z. Todos son X, todos son Y, todos son Z, pero va cambiando el índice del sistema de coordenadas, ¿no? Entonces aquí lo vamos a sacar del 3 con respecto al 2 y lo que empezaríamos a hacer es checar, aquí recuerden, va el móvil o el de mayor índice en la parte superior, aquí lo voy a poner, que sería X de Y, lo voy a poner, X de Y, iría Y de Y y Z de Y, por ejemplo. Okay. Ahí está. Mientras que de este lado vamos a poner a X de Y menos 1. Bueno, ahorita lo acomodamos. Al igual que aquí, sería Y de Y menos 1 y Z de Y menos 1.
¿Qué quiere decir? Pues si estamos trabajando estos dos sistemas, el valor de I va a ser 3 y de I menos 1, pues tendría que ser 2, ¿no? Para hablar del par de sistemas 3, el sistema 2 y el sistema 1, que después vamos a identificarlo como articulaciones en los robots. Ahorita los consideramos únicamente como estas matrices de rotación. Entonces, al hacer la relación de esto, pues aquí vamos a tener que identificar cómo está, o el sistema X3, en este caso, cómo está con respecto a X2. Aquí tenemos X3 y X2. ¿Cómo son? Recordando la cuestión de lo que vimos las matrices de orientación antes de tener unas rotaciones. ¿Cómo están? ¿Cuál es el resultado del producto punto entre ambos ejes? Pues son paralelos todos, ¿no? Son paralelos, Ujú. ¿sí? Todos contra todos, no, ¿verdad? Solo X Ah, con respecto a X3 y X2. son paralelos. Por lo tanto, el resultado es el producto, perdón, el producto punto de eso es el resultado es 1. ¿Vamos bien? Ujú. Sí, profe. Y vemos que, por ejemplo, X con respecto a Y, pues no coinciden. Ya coincidió con el X, entonces este tendrá que ser 0. Y lo mismo va a pasar con este. ¿Qué va a pasar con Y? Y con X de Sí, Y, también. Y3 con respecto a X2 son perpendiculares y Sí. será 0, ¿verdad? Aquí, ¿cómo están? Paralelos, ¿no? Paralelos, en este caso están alineados Y3 y Y2, que los dos van hacia la dirección de abajo, tendremos un 1. Y aquí en este vamos a tener 0. Perpendicular. Ya tenemos Ujú. lo que encontramos. Excelente. Aquí, pues igual, tenemos el Z con respecto a X, Z3 con respecto a X2 son Cero. perpendiculares, tendremos un 0. Un Aquí, cero también. 0, Z. excelente. Y aquí, como están los Z, Uno. los ejes Z, están coincidiendo, tenemos un 1. Perfecto. Ahí está. Esto sería mi matriz, me lo voy a poner con negro. Digo, es que desafortunadamente la herramienta no nos deja ver algunas cuestiones de matrices. Ahí está. Esta sería mi matriz y la matriz, les decía, le vamos a rotular. Esto, pues por lo general no se pone, ¿verdad? Nada más es para que a nosotros nos sirva de cómo arreglar la matriz, pero en realidad lo que deberíamos de aparecer nada más es esta matriz con la rotulación del par de sistemas que vamos a estar analizando. En este caso fueron los sistemas del 3 con respecto al 2. Ujú. Esto decimos, esto es igual y a lo que está aquí adelante, ¿no? Todo esto. Ahí debería de estar. Entonces, lo voy a dejar aquí, indicando que esta es mi matriz de 3 a 2. Para obtener la matriz de 2 a 1, ¿a qué sería igual? Sería mi matriz Pues de 2 sería a lo 1. mismo, ¿no, profe? ¿Sería exactamente lo mismo? Sí. Sí. Déjenme ver cómo lo arreglo aquí. Uy, debe haber estado acá. 1. Ahorita lo borramos. Ok. Dice su compañero, debe de ser lo mismo. Es decir, X con respecto a X, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0. En el segundo vamos a tener 0, 1, 0. igual 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y en el tercero, 0, 0, 1. exacto, 0, 0, 1. Es decir, tenemos nuevamente la matriz identidad. ¿Ya lo checaron? Porque aunque estén orientados a lo mejor de una forma extraña, ¿no? Sigue siendo en sistemas ortonormales entre ambos y son sistemas dextrógiros, solo que en este caso nosotros como observadores estamos detrás del sistema y el sistema está de cabeza. Sin embargo, entre ellos dos, la relación que existe es idéntica, al igual que el de arriba. Entonces la matriz de rotación de 2 a 1, vemos que es la matriz identidad, pero no así para la otra matriz. Voy a copiar todo esto para más rápido, a ver si me deja. Uy, se me movió por ahí ese. ¿Y cómo quedaría entonces ahora la de
1 con respecto a 0. Vamos cambiándole aquí. Aunque sería igual. ¿Cómo estaría x de 1 con respecto a x de 0? Sería 0. 0. Uno está hacia la derecha, el otro está saliendo del plano, entonces son perpendiculares. Esto sería 0. X con respecto a y, ¿cómo son? Paralelas. Sería 0 también. Son paralelos. Es x con respecto a y. Cuidado, porque no hay que dejarnos ir. Este es x0 con respecto a y1. Y si hacemos eso, es muy común que llegue a pasar. Ah, ok. Tengan Sí. cuidado, estamos diciendo del 1 al 0. En ese caso, ahí sí serían perpendiculares y el resultado sería 0. Sin embargo, del sistema 2 con respecto al 1 son paralelos, ¿no? Sí, sí, perdón. Y Es que lo ahí, vi mal. aquí sí, no te O sea, preocupes. ¿cómo, profe? Estamos comparando el El 1 sistema contra el 1, 0. el Ajá. sistema 1 con Con respecto el- al 0. Pero acuérdense que esta columna me representa el x1. Y de este Ah, lado, las filas son x0, y0 y z0. Entonces, estoy teniendo aquí lo común, como lo marco aquí, x de y, ese sería x1. Todo esto me representa las x multiplicadas o vistas o proyectadas en cada uno de los ejes del sistema de referencia, que es el 0. Por eso aquí preguntamos primero, x1 con respecto a x0 son perpendiculares. Uno está hacia la derecha y el otro sale. Están a ok, 90 ya, grados. Ah, ok, ya, Por ya. eso es 0. ¿Vale? ok. Ujú. Después, este mismo x o este mismo sistema, voy Ajá. a ver cómo coincide con y. Aquí veo que sí coinciden. Son paralelos y van en la Paralelos. misma dirección. Por eso era un 1. Ujú. Y después sigo manteniendo el x. 0. X con respecto a z, pero z Ahora está sí, hacia 0. arriba. Ahora sí es 0. Aquí está bien. Excelente. Cambio de columna, este sería y. Y del sistema, en este caso, 1, y aquí sería de 1 menos 1, 0. Entonces, por eso tenemos aquí primero y con respecto a x. Este y con respecto Sería a 0, ¿no? x es 0. Uno está hacia abajo, el otro está saliendo, son perpendiculares. Y con respecto a y, También sería 0. 0. Uno está hacia la derecha, esto está hacia abajo. Y entonces, ¿cómo queda y con respecto a z? 1. Como -1, ¿no? Menos 1, excelente. Sí, Menos 1. está en sentido opuesto. ¿Vale? Ok, ya estamos bien. Vean, si así dejamos nuestra matriz, eso está mal, ¿se acuerdan? Porque donde nos aparece un 1, ya no nos debe de aparecer otro 1, ¿no? Sí, así estaría mal. ¿En dónde debería de quedar el 1? La única opción que me queda es En la parte de hasta aquí. arriba. Ya Exacto. veo. Pero vamos a analizar. Aquí sería z con respecto a x. El eje z con respecto a x. ¿Cómo son? -1 daría, ¿no? Exacto, son paralelos, pero de sentidos opuestos, entonces, o de direcciones opuestas, ¿no? Sentidos, pero la dirección es el ángulo, ¿no? Y ya después vemos los demás, tenemos z con respecto a y, z está entrando, y hacia la derecha, eso es que es 0, y z con respecto a z, este z está hacia arriba, Perpendicular también es el otro 0. está hacia adentro, perpendiculares, y esto es 0. Esto sería mi matriz de ¡ay! ¿Dónde quedó lo demás? Híjole. Bueno, nos falta uno, ¿no? No sé por qué me lo movió. No, está bien para practicar, profe, a ver. Mande, nos sirve para practicar nuevamente, Sí, ¿verdad? para Ah, está, es practicar. que la hizo chiquita. Ahí está, ya la moví. Entonces este igual ha de estar por ahí moviéndose. Ahí está, nos faltaba espacio. Listo. Entonces, estas son la matriz que nos resulta. Vean, quiere decir que el sistema 1 con respecto al 0 no coincidieron todos o no son identidad, ¿no? Esta es la relación que guarda. Pero si nosotros lo hacemos, lo cambiamos, que fue lo que por ahí nos pasó ahorita, que nos confundimos con cuál estábamos comparando, si X con respecto a Y o Y con respecto a X, ¿no? Porque cambia el orden aquí, era lo que les decía. Si yo estos los paso para este lado y estos los dejo arriba, cambia la forma de verlo. Bueno, ahorita no lo vemos, pero, ¿cómo les digo? A ver, voy a poner un sistema aquí. Hoy. Por ejemplo, imagínense que este es una habitación, un cuarto, ¿no? El salón de clases, imagínense que es el salón de clases, ¿no? Esta esquina, ese sistema de coordenadas está en la mera esquina de la parte del fondo del salón de clases, ¿no? Y aquí vamos a tener
el sistema X, Y y Z, ¿va? Y dentro del sistema, del salón de clases, hay un compañero ubicado en la silla y está, digamos, viendo hacia la pared. Entonces aquí tendría X, esto sería y esto sería Z, ¿no? Si nosotros pusiéramos, bueno, déjame rotular para acabar la idea. Esto sería X1, esto sería Y1 y esto sería Z1. ¿Vale? Entonces, si nosotros estuviéramos como observadores aquí, en este sentido, viendo hacia ese punto, y este fuera un compañero ubicado en el salón, viendo hacia como a la pared, yo puedo sacar la posición y la orientación, cómo se encuentra este sistema con respecto a esta referencia, ¿sale? Y ahí tendríamos un valor, diríamos, mira, X corresponde con Y, voy a sacarlo rápido. Diríamos, X corresponde a X de 1 corresponde con Y de 0. Entonces aquí sería rápidamente 1. Aquí, y este sería 0. Después digo, ¿sabes qué? Y del alumno con respecto al sistema de referencia en el salón está en menos X, ¿no? Entonces aquí sería menos 1, 0, 0. Es decir, así, si alguien se posicionara en esa esquina, así lo vería con esa orientación. Y en Z, Z con respecto a Z. Entonces, esto sí coincide, ¿no? No hay cambio en el plano. Pero, aquí la orientación puede cambiar. Además, vamos a ver más adelante ahorita lo que son las matrices de transformación homogénea. Si nosotros agregáramos sobre estas líneas X, Y, Z unas coordenadas, como lo vimos en el punto, que teníamos un punto que lo multiplicábamos por la rotación o por la orientación y teníamos un resultado, yo puedo decir que este, por ejemplo, se encuentra a unas 10 unidades en X, voy a poner 10 unidades, que en Y se encuentra a 5, por ejemplo, y que sobre Z, pues si están a la misma altura, esto sería 0, ¿no? Digámoslo así. Esa sería mi relación. Este alumno, este compañero, se encuentra en esas coordenadas y con esa orientación. Pero ¿qué pasa si ahora le preguntamos a él cómo ve el origen o cómo ve a su otro compañero que está en esta esquina? Eso es cambiar la perspectiva. Ahí le tendríamos que preguntar, bueno, oye, ¿cómo está este sistema con respecto a X, con respecto a este otro, ¿no? Entonces vemos que X coincide con Y. ¿Ya? Perfecto. Aquí sería el X. Y dice que es en sentido inverso de menos Y. Entonces es X, es 0, pero coincide con Y y en sentido opuesto. ¿Ya lo vieron? Estoy analizando ahora este, pero con respecto a este. Y con respecto a Z, pues sería 0. Ahí está. Después pregunto Y. Con respecto a todos estos, ¿cómo está? Con respecto a X, están alineados, ¿ya vieron? Este Y. Con respecto a este 1. X. Entonces esto es 1. Por lo tanto, pues estos ya serán 0, ¿no? Rápido. Y Z. Z, ¿cómo está? Está alineado con este Z. Sí, porque no hay cambio, Entonces, ¿no? este va aquí. Este es 0. No hay cambio exactamente. ¿Qué tal este? Y aquí tendríamos un 1. Ese sería mi resultado. Pero, ¿cómo vería él la distancia o cuánto se tendría que desplazar en su sistema de referencia para llegar hasta donde está su otro compañero? ¿Cuánto se tendría que desplazar en X? Hagan de cuenta que está viendo hacia la pared. Si le dicen, ¿dónde está tu compañero? ¿Está adelante o atrás? Atrás. Atrás. Entonces, si teníamos una diferencia en X aquí de 10, en Y de 5 y en Z de 0, él, ¿cómo nos daría esas coordenadas? Negativas. En este caso es negativos, pero Bueno, ¿cuánto? X menos 10, ¿no? Porque tiene ¿Menos que ir así. 10? Ajá, tiene que ir No. para atrás. En X no estaba menos 10. Sí, sí es negativo, pero no son 10. 11, menos 11. Tampoco. No.
Bueno, voy a Pero cerrar esto. Ajá, sí, dime. ¿qué no está a 10 de distancia, profe? Sí, está a 10 de distancia, pero chequen esto. Miren, lo voy a hacer un poquito para acá y ahorita la terminamos. Ah, vean, cuando yo saqué esta, dijimos que estaba a 10 unidades en X, ¿verdad? Ujú. Pero a 10 unidades con respecto al sistema de referencia en X. Aquí hay 10. Y después Ah, dijimos que aquí estaba a 5. Entonces voy a hacerla más chica, perdón. Está a 10. Y después dijimos que en X estaba a 5, es decir, caminas 10 en X y caminas 5 en Y en Z no caminas nada. Esa es la orientación, esa es la posición con respecto a este sistema de este compañero en el salón. Pero ¿qué pasa entonces si yo cambio eso y ahora le pregunto a él cómo ve a su otro compañero que está en el rincón, ahí echando la baraja, y el tendría profesor que dando regresar clase? 5 en 5, X y 10 en Y. No, pero 5 en X no. ¿5? 5 en 5 en Y. Y, 10 en X. No, sí estaba bien. Sí está bien la unidad y sí está bien el eje, pero algo me falta. A ver. Vean, el compañero está viendo hacia la pared, vamos a ver. Sí. ¿El signo menos? Menos Exacto, 5. Ah, sí, sí. exactamente. Tiene que Menos regresarse menos 5 unidades de acuerdo a su sistema de referencia. Para mí está 5 unidades detrás de mí en menos 5 en X. X, claro. Ujú. En Y sí está 10 unidades, que es esta magnitud, 10 positivos. 10 positivos. Y en Z es 0. Entonces aquí, Pero estamos en referencia del que está en la pared, ¿no? exacto, aquí Exacto, ya sí, sí, cambió. sí. Ahorita Ya lo vi, lo ya. Hay que rotulamos. Aquí regresar sería 5 en menos X. 5, Órale, aquí ya sería llegué. 10 y aquí está Órale. 0. ¿Sale? Ok. Y entonces habíamos dicho, voy a poner aquí arriba, que era el sistema 1 con respecto al 0. Entonces este es así. Ahí. Y esto sería al revés. Esto sería el sistema 0 con respecto al 1. Es confuso como lo menciono y lo termino escribiendo al revés, pero así se dice, ¿no? Les digo, se lee de derecha a izquierda. Y vean, cambia la forma. Primero estábamos en queremos llevar el sistema móvil o el sistema 1, referenciarlo con respecto a 0. Entonces le preguntamos a él, oye, ¿cómo ves bueno, pues es que X coincide con el Y. Aquí está este X, coincide con el Y. El Y con el menos X, Y con menos X, y Z, ahí está. Y además, para poderlo encontrar en el espacio, está a tantas unidades con respecto al sistema de referencia en X, tantas en Y y tantas en Z. Entonces, todo esto es con respecto al sistema móvil. Pero a él le podemos preguntar, oye, ¿tú cómo ves a tu compañero? ¿Cómo está? Ah, bueno, él está, según mi punto de vista, mi posición en la que me encuentro y la orientación, está su eje X corresponde con mi eje menos Y. Estamos en sentidos, ahí está. Su eje X con menos Y. Y luego aquí el eje Y coincide con mi eje X. El eje Y, su eje Y coincide con mi eje X. Aquí lo estoy diciendo. Y finalmente Z con Z. ¿Va? Pero también la posición o las coordenadas cambian. Para él está a menos 5 unidades en X, a 10 unidades en y en 0 en Z. Porque ahora estamos tratando de representar este punto aquí. Estoy cambiando el sentido. Y esto se representa de esta forma. Era lo que ahorita nos pasó. A la hora de estar sacando esta matriz, nos confundimos y estábamos sacando con respecto a estos sistemas. Por eso salía al revés. Lo mismo que les había comentado, esto es cambiar la perspectiva y también es como sacar la inversa. Vean lo que les había hecho aquí en esta, cómo nos salió. La diagonal se mantiene. Vean cómo la diagonal se mantiene. Pero ¿qué cambio aquí? Vean cómo se intercambian estos valores. Con este. Si hubiéramos tenido aquí algunos unos y en lugar de estar aquí hubiera estado acá o cualquier cosa, también nos hubiéramos percatado que estos dos se intercambiaron. Esa es la transpuesta de esta matriz, ¿no? Y lo que cambió es esto. Más adelante, también hay una forma, con una ecuación, de calcularlo sin necesidad de estar haciendo esto por observación. ¿Por qué no? No es complejo, lo vamos a hacer nosotros, lo podemos ver, determinar y sacar así. Pero luego, todas estas ecuaciones, para procesarlas de forma más rápida, pues las tenemos que hacer en la computadora. Porque esto apenas es para sacar un punto. Y hay Claro. trayectorias, hay movimientos en unos robots que pueden llegar a tener 200, 300 puntos de precisión, 1000. Imagínense esto, hacerlo 1000 veces. Pues es difícil. Para eso se empiezan a programar dentro del manipulador que encuentre los nuevos puntos. Bueno,
Eso es por relación de esto. Ahorita todavía no vamos a ver posiciones, simplemente fue la orientación. Entonces, a lo que vamos es que ya obtuvimos estas tres matrices. Ahora, para sacar esto, voy a borrar algunos dibujos. Les iba a decir, ¿ya notaron? Ay, pero no. Sí. Bueno, hagan sus capturas de pantalla. Si de todas formas yo capturo, si lo requieren, se las mando. Estoy tratando de organizar las carpetas para subir esto, las capturas y los videos para que los puedan consultar, ¿vale? Gracias, profe. Voy a borrar esto ahorita. Esto. Gracias, profe. Perdón. Ahí está. Entonces ya tenemos. Ay, borré de más, creo. Sí. No es esta la primera. No, está bien. Se me había perdido. Entonces, esta que era la de 3 a 2, 2 a 1, 1 a 0. Y entonces nosotros podríamos obtener la matriz completa desde del sistema 3 al sistema 0. Que como lo mencionábamos aquí, es toda esta multiplicación. O nosotros podemos tener lo siguiente. Uy. No me deja copiar. Bueno, ni modo. Vamos a tener entonces la matriz de 3 a 0, que va a ser igual. Les decía, la podemos sacar por inspección. Y que sería de este sistema con respecto a este directo, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra el eje X3 con respecto al X0? Perpendicular. Son perpendiculares, uno va hacia la derecha, el otro sale, entonces el producto entre ellos sería 0. El siguiente, ¿cómo está el mismo X3, pero con respecto a Y0? Paralelo. Paralelos, aquí tenemos un 1, bien. 1. Entre el Z, de aquí pues, nos debe quedar 0, ¿no? Pero veamos, X3 con respecto a Z0, uno va hacia arriba, otro hacia adelante, es 0, ¿no? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok, bien, entonces, ahora Y del sistema 3 con respecto a X0, ¿cómo son? 0. 0, uno va hacia abajo, el otro hacia afuera. Y3 con respecto a Y0. 0. 0, son perpendiculares, muy bien. Y después Y3 con respecto a Z0. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Excelente. Y terminamos con el eje Z. Z3 con respecto a X0. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y después tendríamos Z3 con respecto a Y. 0. 0. Bueno, ya ahorita ya nos vamos familiarizando. Vemos que una vez que sale ese 1, aquí ya los demás son 0. Este sería la matriz resultante desde el sistema 3 con respecto al 0. Y es como lo hicimos aquí ahorita. Estamos observando y vamos a ver cómo se relaciona con este sistema de coordenadas. Pero lo estamos haciendo nosotros porque estamos viendo los sistemas. Los sistemas de los robots, los sistemas computacionales no tienen, bueno, no la mayoría, ¿verdad? Ahorita ya hay visión artificial, pero no todos, no tienen esos ojos para estar viendo cómo están los sistemas de coordenadas. Y lo tenemos que expresar en ecuaciones. Entonces, este valor nos debe de resultar de ir multiplicando todo esto. Entonces sería como en lugar de saltarnos de aquí del final hasta el origen, irnos paso por paso. Es decir, primero relacionar este sistema con respecto a este, después esos dos relacionarlos con respecto a este y después finalmente con respecto a este, para obtener esta misma matriz. Entonces, tenemos que hacer la multiplicación de todas estas y podríamos empezar con estas dos, esta por esta, y el resultado de estas matrices, de estas dos, multiplicarla por la última, o viceversa. Puedo empezar con estas dos y el resultado premultiplicarla por esta. Siempre hay que conservar este orden. Es decir, no puedo pasar esta del otro lado porque pasa lo que les comentaba, que se cambia la perspectiva y el resultado no va a ser el mismo. Por eso es la cuestión de los índices. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Derecha, izquierda? Mm, Derecha.
Derecho. Por la derecha, ok. Entonces vamos a multiplicar el sistema, la matriz de 2 a 1 por 3 a 2. De tal forma entonces que de acuerdo a eso, tendría que ser filas y estas columnas. Es decir, estas van a ser mis filas y estas van a ser mis columnas para obtener ahorita esta matriz. Vamos a hacerlo. Entonces, esta matriz, voy a poner aquí, será igual. Fila por columna. 1 por 1, 1. Más, recuérdenlo, ¿no? Más, ahí, más. 0 por 0. 0 por 0, 0. 0. Más 0 por 0, 0. 0. Eso es, ahí, era más. Eso es apenas el primer componente. Pero pues como los demás elementos son 0, lo dejo como 1. 1. Aquí puedo seguir con la misma fila y cambiar de columna, o puedo cambiar de fila y mantener la columna. O sea, es decir, me voy hacia abajo o hacia la derecha. No, cambiamos de fila, ¿no? Y quedamos con la misma columna. Perfecto. Cambio de fila y voy con la misma columna. Entonces ahora sería esta. Por lo tanto, el componente que voy a encontrar es el de abajo, ¿no? Sería 0 por 1, 0, ¿no? 0. Y luego 1 por 0, 0. Más 0 por 0, 0. Entonces todo este componente, medio 0. ¿Vamos bien? Mantengo la columna y cambio de fila. Ahora sería esta fila. Entonces 0 por 1, 0. Más 0 por 0, 0. Más 1 por 0, 0. Perfecto. Ahí está. Esto serían las primeras columnas que encontramos de la matriz de 3 a 1, perdón. Esto, ahora seguimos, cambiamos columna y volvemos a iniciar con las filas. Entonces, esta sería esta fila por esta columna. 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Sí. Bien. Ok. Si voy rápido me dicen, y me regreso, no se preocupen. Hay que recordar lo de las matrices, ¿no? Profe, una pregunta. ¿No se conserva digamos que el común? Por ejemplo, no coincide nada. Ahora para esta segunda columna que está armando, va a quedar un 1 en el centro y un 0 al final. Un 1 en el centro y un 0 al final. En esta, sí. Sí, como son matrices iguales. Exacto. Si te das cuenta, esto estoy multiplicando es la matriz identidad. Ajá. O sea, qué bueno que te diste cuenta. Porque yo desde entrada, yo sé que estas, como son matriz identidad, así hubiese cambiado, queda la misma. Al multiplicarla por la diagonal, queda la misma. Como las dos son iguales, el resultado entre ellas va a ser la misma orientación. Qué buena observación. Entonces, aquí está. Esto sería así. Pero lo que quiero que vean, ahorita lo estamos haciendo muy rápido, pero cuando ya estamos hablando de rotaciones, senos y cosenos, tenemos que acordarnos que se tiene que hacer todo este procedimiento porque van a salir ecuaciones muy complejas. Ahorita les presumo un modelo final para que vean cómo queda. Ok, entonces, obvio, así como dice su compañero, pues vamos a tener que sacar esto y nos va a salir la identidad. En este caso, esta sería la tercera columna y entonces empiezo desde aquí. 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Entonces el primer componente es 0. Bajo de fila, mantengo la misma tercera columna, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. No coincidieron, ¿no? Y aquí en esta sí va a coincidir los últimos. Si se dan cuenta, esta es la tercera fila, tercera columna, y en donde coincide pues es Z, ¿no? Por eso es 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Entonces aquí queda S1. Y como bien decía su compañero, ahí está la matriz identidad. Porque son iguales, ¿no? Porque están en la misma orientación. Con respecto a son idénticos. Y entonces aquí tendríamos la matriz sería la matriz de 3 a 1. Así. Ya no fue de 3 a 2, ¿no? Como lo teníamos aquí. Sino ahora ya estamos relacionando esta con estos dos. Y ahí está. Ahora entonces ya me falta solo multiplicar para obtenerla con respecto a 0 por la matriz de 1 a 0. Entonces a la hora de multiplicarlas aquí, como les decía, conservamos estos índices y en automático voy a tener la de 3 a 0. Entonces esta que ya me salió, la multiplico por esta. ¿Qué me va a dar? Esta que ya calculamos aquí.
¿La hacemos? Ok, la hacemos. Sí, si no, está así, una Está por una. medio rara, pero la hacemos, no se preocupen. Voy a ponerla aquí abajo. Entonces, ahora lo que hay que hacer, vamos a ver, déjenme rotular aquí. Aquí acuérdense que esto fue fila, columna, y en realidad lo que vamos haciendo es sacando, multiplicando, por ejemplo, en esta por esta, más esta por esta, más este por este, y dependiendo de cómo estemos, en este caso, eso había sido este valor, ¿no? Este de aquí. Entonces aquí a la hora de volver a hacer esto, esto tiene que estar a la izquierda, por lo tanto, entonces si está a la izquierda, estas son las filas, así se van a conservar, y estas serían las columnas. Porque no puedo poner aquí estas como filas y estas como columnas porque estaría invirtiendo. Y esta la estaría pasando hacia el otro lado. Esta la estaría moviendo hacia acá. Ay. No. Esta la estaría moviendo hacia acá adelante. Y no conservaría el orden de los índices. Entonces no resultaría. Entonces hay que checar eso. Y entonces tendríamos de esta fila por esta columna. 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0. Todo este elemento me va a dar 0, ¿vale? Ahora, entonces, ¿cambio de fila o cambio de columna? De fila, ¿no? De fila, ok, vámonos para abajo. Entonces, cambio la fila. Ahora es 1 por 1, 1. 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces, quedo ahí. Cambio de fila. Mantengo la misma columna. 0 por 1, 0. Menos 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. Ahí está. Ya nos vamos de columna. Ahora volvemos a empezar con las filas, pero ahora va a ser con respecto a esta otra. 0 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Más menos 1 por 0, 0. Todos fueron 0. Cambio de fila. 1 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Más 0 por 0, 0. Y aquí está. Y veamos este. Tercera fila, segunda columna. 0 por 0, 0. Más, por menos, menos. 1 por 1, 1. Me da menos 1. Más 0. Entonces me quedó menos 1. Y la última columna, que es otra vez volvemos a empezar. Primera fila, tercera columna. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Menos 1 por 1. Menos 1. ¿Vale? Y acá tenemos entonces, vuelvo, fila, tercera columna. 1 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y acá, sí. Bueno, o sea, ¿no hay algo que nos dé las matrices así como un teorema o algo así? ¿De O sea, cuál va a ser el resultado? Por ejemplo, yo veo que el resultado es que siempre que haya un 1 en alguna columna, se va a conservar lo de la matriz 1 a 0. De 1 a 0. Ah, ok. No, ahorita te explico que es sí, efectivamente. Bueno, terminamos esta, la última. Tercera fila, tercera columna, 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Entonces este fue 0. Ahí está. Esta sería la matriz ahora, la de ya de 3 a 0. Ya es la final, ¿no? 3 a 0. Y vean, tanto por inspección como por estas multiplicaciones que hicimos, es la misma, ¿ya la vieron? Es igual, esto lo sacamos inspeccionando, nada más viendo cómo estaban los sistemas con respecto a este. Y al hacer las operaciones, así como lo marca aquí esta regla, esta concatenación, esta regla de la cadena que se le conoce, también llegamos al mismo punto. Y sí, como tú mencionabas, que si no había algo que pudiéramos identificar, si estas son matrices de identidad. El resultado aquí fue una matriz de identidad. Si lo premultiplico o lo multiplico por cualquier matriz, me va a dar la misma matriz por la que la multiplique. Entonces, ya de entrada, si yo tenía la matriz de identidad y la multiplicaba por esto, tenía que obtener esta misma matriz. Y ve, es la misma y es la misma que obtuvimos. Eso es lo que nosotros tenemos que ir con la práctica, recordando todo eso de las matrices y cómo se representa aquí. Entonces, también identificamos que si estos matrices, estos sistemas de coordenadas están o son idénticos, aquí vean,
corresponde Z con Z, X con X, Y con Y, obvio lo que voy a obtener es una matriz identidad, como lo vimos aquí. Esta es esta, matriz identidad. Y a la hora de hacer las multiplicaciones, pues estas matrices identidad, pum, de volada, lo pasamos para el otro lado. Esto es con rotación. Cuando ya metamos posición, sí vamos a considerar que es matriz identidad, pero solo para la rotación, porque con respecto a las posiciones, sí van cambiando. Van saliendo estos desplazamientos. ¿A qué se refiere esto? Pues que ahora consideraremos, por ejemplo, las distancias que hay aquí. Voy a cambiar de color porque no sé cómo. Por ejemplo, la distancia que habría aquí, la distancia que hay acá y la distancia que hay acá. Como lo vimos ahorita en esta explicación que les decía del salón de clase con los compañeros, ya tratando las posiciones, esta orientación sí la conservamos, ya vimos qué orientación tiene aquí en el sistema 3, pero también ahora necesitamos saber a qué distancia está. Entonces, a lo mejor esta cuestión en Z tenemos A unidades, aquí tenemos B unidades, C unidades, pues entonces ya esas coordenadas las tenemos que trasladar a este sistema y decir, este origen se encuentra a B unidades más C unidades en Y, en 0 unidades en X, suponiendo que estuvieran en el mismo plano, y a unidades en Z. Pero eso ya es cuando consideramos la del desplazamiento. Ahorita por el momento es únicamente la parte de la orientación, cómo se encuentra. Y sí, depende de la matriz de identidad, cuando los dos sistemas son similares, tenemos matriz de identidad y eso simplifica las ecuaciones. Y les decía, esto es sencillo, simple, ¿no? Nos pudimos haber ahorrado todas estas multiplicaciones al sacarlo por inspección, pero los sistemas automatizados pues, no van a hacer eso, ¿no? No van a tratar de relacionar y decir, sí, coincide X con X, el resultado es y esta es la orientación y la posición. Y aunque así lo fuese, lo hicieran, se rigen por las ecuaciones que estamos hablando aquí, ¿no? Tienen que hacer esas operaciones y multiplicaciones para poder estimar esa nueva orientación. Entonces, lo tiene que hacer el robot, lo tenemos que programar para que haga esas operaciones. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Comentario? No. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, yo creo que le vamos a dejar aquí en este punto antes de pasar a las matrices de transformación homogénea. Que estas matrices es lo que les comento ahorita. Es incluir, ¿cómo se llama? Ejes, no, más bien componentes, no ejes, componentes dentro de la matriz para acoplar lo que es la cuestión de la posición. Lo que les decía ahorita sacamos orientación, pero también necesitamos saber ya en el espacio qué punto tenemos como resultante. Es decir, esto sería mi origen y ahora lo que necesito encontrar es este vector, por ejemplo. Si este vector, vamos a llamarle un vector P, pues este vector a la hora de sacar sus datos, vamos a identificar a cuánto separación está este origen sobre el eje Y, a cuántas está sobre el eje Z, Z sobre Y a cuántas está sobre X. Obviamente en X está en 0 y nada más tendríamos componente en Y y en Z, ¿sí? Para sacar esta magnitud. Y este ángulo, al final de cuentas, que tiene este vector resultante, también lo vamos a determinar en función de la orientación que tenemos aquí, ¿no? Esa forma de representarlo, ya considerando estos desplazamientos, se le conoce como matriz de transformación homogénea. Mira, vamos a decir esto. Para poder describir completamente la relación espacial entre sistemas de coordenadas, es necesario incluir un componente que relacione el vector de posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas. Y es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia. Lo que aquí se plantea, ¿no? Si este fuera el sistema móvil, no van a coincidir en origen, van a estar desplazados, pero ahora entonces tenemos que encontrar esos componentes. Y a eso se le conoce como una matriz de transformación homogénea. Esta matriz que tiene como característica que es una matriz no natural, es decir, nosotros la armamos, la prefabricamos. Entonces, al no ser una matriz natural de 4x4,
la forma como se va a tratar para operaciones entre ellos es un tanto cuanto especial. Más en las inversas, porque como no es natural, la inversa no es directamente como las inversa convencional de las matrices que conocen, ¿no? Pero bien, esta matriz que nosotros vamos a armar incluye la matriz de rotación que ya estuvimos ahorita analizando. Es una matriz de rotación de 3×3, la cual no cuenta con el vector de posición, por ello se introduce un cuarto componente, que es el vector de posición que les mencioné aquí. Esto ya lo analizamos, estas son las matrices que estamos sacando ahorita. El color. Estas son las matrices que estamos analizando ahorita, la de 3×3, y se le va a agregar el vector de posición, el ejemplo del salón de clase. Pero esto haría que fuese una matriz no cuadrada, y manejar matrices no cuadradas son más complejas. Por lo tanto, se le pone aquí vector de perspectiva y un vector de escalado. Vector de escala que, si ustedes se dan cuenta, está en la diagonal de la matriz. Y la diagonal de la matriz no afecta el resultado de la orientación, solo el escalado. Es decir, si yo le pongo aquí 5 a la hora de multiplicar la diagonal de la matriz o toda la matriz, si tengo un escalar aquí, toda la matriz se multiplica por ese valor escalar, ¿no? 5, 2, 10, etc. Por eso se le conoce como el valor de escala. Y la perspectiva es como cambiar o tratar de cambiar el signo de los ejes. Es decir, si teníamos una relación entre un eje que iba hacia adelante ambos, ¿no? X0 y X1. Y al ponerle aquí un vector, en el vector de transformación, en el vector de perspectiva, un -1, estoy obligándolos a cambiar de dirección. Eso también se utiliza. Aunque no es común manipular estos vectores en robótica, se mantienen así para no afectar estas matrices de orientación. Y en el de vector de escala, como estamos trabajando con vectores unitarios en la matriz, se deja en 1. Entonces ya veremos los componentes de cada uno de ellos. Y a esto ya lo vamos a conocer como matriz de transformación homogénea para incluir la posición de estos sistemas de coordenadas. Pero bueno, eso lo platicamos en la siguiente sesión para no quedarnos a medias. ¿Vale? Entonces, momento, pues eso sería todo en esta sesión. Somos 36, yo creo que llegamos todos. Vamos a ponerles palomita a todos. Sí, por ahí uno de los compañeros me dijo que tenía que salir, ya lo justificó la falta. Bueno,